Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver la inteligencia artificial, cómo integrarla y cómo hacer que esta tecnología se convierta en una gestión eficaz de talento. Y decirte que, pues bueno, va avanzando este tema a pasos agigantados. Nosotros estamos siguiendo la pista de todo lo que va saliendo y la vez pasada les dejamos por ahí una guía en el otro webinar. Les dejamos una guía de herramientas, pero pues bueno, cada mes, literalmente cada mes están saliendo más y más herramientas. Entonces, hoy les vamos a dar como la base de que si ustedes quisieran consultar o implementar algo de esto en sus empresas, pues que sepan más o menos cómo hacer la búsqueda o la consulta para poder empezar a cotizar opciones y que vean pues todo el abanico de opciones que hay, cómo lo pueden implementar, ¿vale? Pues bueno, hoy vamos a ver, la guía temática es, vamos a ver primero, pues, cómo ha sido evolucionando la era digital en recursos humanos, cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en la gestión de talento y los desafíos y oportunidades futuras que tiene esto. En primer lugar, pues bueno, ha habido una evolución de recursos humanos con la tecnología. Todo empezó en los años 90, cuando aparecieron los primeros sistemas de gestión de recursos humanos, que pues la necesidad básica y más importante era el control de asistencia, el pago de la nómina o cálculo de la nómina o que así le llamamos en México. No sé, en otros países creo que se llama parecido, pero bueno, todo el pago relacionado o cálculo de pagos de sueldos, salarios y todo esto. Y luego en los años 2000, pues se hacen más comunes los softwares de gestión de talento en las áreas de reclutamiento, gestión del desempeño, ahí era desempeño, y desarrollo de los empleados. Un poco más enfocado a poder pues automatizar o darle más formalidad a través de una herramienta digital, pues todas estas cosas que se hacen de forma muy manual y con la búsqueda pues de ser más eficientes. Luego en el 2010, en la década de los 2010 llega la nube que facilita el acceso y la colaboración en tiempo real. Y las redes sociales pues comienzan a ser importantes en el reclutamiento y la gestión de talento. O sea, las redes sociales empiezan a crear o a generar pues importancia en todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de la empresa. Y justamente pues si no te has empapado mucho, también tenemos otro webinar que está por ahí en el canal de YouTube que habla sobre employer branding, que es un tema bien importante, que si quieres hacer reclutamiento digital hay que trabajar employer branding. Sí hay estrategias que te funcionan para hacerlo muy rápido, pero si de verdad quieres trabajar un posicionamiento integral, pues hay que trabajar el tema de employer branding, que habla sobre la propuesta de valor de la empresa, cómo posicionar a tu empresa como la primera opción dentro de pues las otras empresas que pudieran competir contigo como empresas que ofrecen empleo, etcétera. Y bueno, los años 2020 y la actualidad, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la Big Data están mejorando con precisión y eficiencia las decisiones relacionadas con el talento. Fíjate que ahorita una de las aportaciones más importantes que podemos considerar dentro de lo que se está desarrollando ya con inteligencia artificial es el análisis de los datos. Se decía en el 2018, más o menos, en un estudio que yo leí por ahí de los colegas de Deloitte, que el tema del Big Data iba a ser una tendencia muy grande entre el 2000 para el 2030, pero ya ahorita ya con pandemia pues se adelantó todo lo que se veía y se vislumbraba para 2030 y ahorita ya, si tú no sabes interpretar datos, tomar decisiones sobre datos rápidas, eficientes y efectivas, pues estás quedando un poco atrás. O sea, ¿por qué? Porque nuestro valor agregado como profesionales de recursos humanos no es tanto que pues podamos automatizar la parte administrativa que sabemos que es el día a día y no se puede quitar, sino la parte de cómo nosotros contribuimos con valor agregado, con decisiones propuestas y este tipo de soluciones diferentes a las problemáticas que estamos teniendo, que la principal sigue siendo la de retener el talento. Retener y fidelizar el talento sigue siendo uno de los retos más grandes. Y los datos, tener una herramienta que te permita poder analizar los datos, desmenuzarlos y tomar decisiones rápidas y eficientes, ahorita es lo que te vuelve más competitivo o digamos más efectivo o te vuelve
una persona súper valiosa para la organización, que no nada más se limita a la parte administrativa, sino a la parte de proponer estrategias que al final impacten en construir una cultura que se traduzca en la retención de talento. Entonces, bueno, vamos a ir a esta parte de cómo son los procesos tradicionales versus los procesos digitalizados. Es importante que tú sepas en qué punto de este proceso estás. Si estás siguiendo lo mismo o si realmente ya tu organización está digitalizada. Y uno de los procesos que nosotros identificamos como clave son 4 en el área de gestión de talento, que es reclutamiento, gestión del desempeño, capacitación y desarrollo y retención de talento. Entonces, bueno, la primera que es reclutamiento, el proceso tradicional es pues depender de anuncios en papel, depender de ahora plataformas, ¿no? Plataformas que luego nos volvimos súper dependientes a pagar las membresías carísimas, de todas las opciones que hay en el mercado, referencias y entrevistas en persona que nos hagan, que nos manden referidos o que hagamos entrevistas en persona o que todavía sigo viendo empresas que hacen su famosa feria de reclutamiento con su stand y su montón de papelitos y mandan al reclutador que estudió 6 años a repartir volantes para captar talento, ¿no? Entonces, luego, el proceso es largo y propenso a sesgos. O sea, el proceso se vuelve largo, se vuelve tedioso, se vuelve así. Principalmente esto lo vemos más en el tema de reclutamiento operativo. Pero cuando hacemos este proceso de forma digitalizada, pues, número uno, usamos plataformas de reclutamiento en línea. Pero estas plataformas deben tener una característica, te deben facilitar el trabajo, te deben ayudar a hacer prefiltros, no nada más a anunciar las vacantes. Fíjense bien, es bien importante que tú te asegures de que las plataformas que ya conocemos y que ya manejamos desde hace tiempo, la famosa, pues las más famosas a nivel Latinoamérica es Computrabajo, CC Mundial. Esas plataformas ya fueron incorporando y fueron mejorando pues las opciones que ofrecían y principalmente te ofrecen algunas opciones de justamente de trabajar el prefiltro y el posicionamiento de tu vacante con lo que se le llama el apalancamiento CEO. ¿Qué es el apalancamiento CEO? Pues es justamente que yo sepa poner las palabras clave en mi anuncio para que los buscadores muestren mi anuncio de la plataforma, pues antes que otras opciones para la persona que ya está buscando empleo y que cumple con las características que pues yo busco y que justamente pues con las características de la posición. Entonces, si tú no sabes elegir palabras clave de forma estratégica para posicionar tus vacantes utilizando las mismas plataformas que tú tienes, estás perdiendo dinero. Estás desperdiciando la plataforma, digamos que la estás aprovechando a menos del 50%. Si no sabes el concepto que tiene que ver con posicionamiento SEO, palabras clave y esas funciones que ya tienen estas plataformas para que elijamos como este tipo de palabras clave que la plataforma ya tiene programado para que lo posicione, estás haciendo un mal uso o desperdicio de la plataforma. ¿Me apoyan, por favor, con el micrófono quien lo tiene prendido? Porque se mete un poquito de ruido y luego se me va el hilo de lo que estoy diciendo. Gracias. Y luego el siguiente son los algoritmos de inteligencia artificial para la selección de candidatos y entrevistas virtuales. Ahora que ya se incorporó, pues la inteligencia artificial resulta ser que hay unas plataformas que se les llama principalmente ATS. Si no lo conoces todavía, vete al webinar que tenemos, que les va a dejar Jessie en el enlace del chat. Hay unas plataformas famosas llamadas ATS que fueron evolucionando y el objetivo de las ATS en el proceso de reclutamiento es automatizar el proceso cuando hay un volumen muy alto, pero te ayuda tanto a automatizarlo, poner filtros, dar un seguimiento adecuado, respuesta oportuna a los candidatos, pero unas ya traen aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Por qué digo aplicaciones? Que son ciertas funciones de inteligencia artificial que te ayudan hasta incluso a acelerar la entrevista, hacer un filtro más inteligente, hacer justamente procesos más rápidos y eficientes. Entonces, cuando tu proceso sí está 100% digitalizado,
Lo que tú, en el caso de reclutamiento, lo que tú te aseguras es de contar con el conocimiento, las competencias para poder justamente apalancarte correctamente y al 100% de las herramientas que estás utilizando. Porque muchas veces me dicen, oye, Andrea, es que luego pasa que a mí solo me autorizan ciertas plataformas, no me dan mucho presupuesto. Ok, esto se compensa desarrollando habilidades en ti. Si tu proceso de reclutamiento sigue siendo, o tu primera opción sigue siendo mandar a la calle a tus reclutadores a repartir volantes, estás desaprovechando todo lo que ya hay, ¿sale? ¿Y por qué te lo digo? Porque no es que el reclutador vaya a desaparecer, es simplemente que el reclutador empieza a tener una función o una actividad más, ¿qué podríamos decir? Más fina, por así decirlo, menos operativa, más fina, y empezarlos a habilitar en esta parte de ser muy buenos escuchando y entrevistando personal. O sea, haciendo exactamente el trabajo que deberían de hacer, que es seleccionando correctamente a las personas y teniendo los criterios claros del por qué postulan y no estar perdiendo y desgastando tiempo y energía en pues captar personas. Yo siempre les digo cuando doy los cursos de reclutamiento, y ya para cerrar este tema, porque si no luego me voy a extender mucho, yo siempre les digo, el proceso de reclutamiento se debe ver en dos fases principales, atracción y selección. Y la atracción es la que debes automatizar, es la que debes hacer que trabaje al 1000% de revolución, apalancándote de herramientas digitales para que te llegue muchísima gente y entonces tu selección de verdad sea un filtro real y entonces las habilidades finas de la persona, del ser humano, se aprovechen en la fase de selección, que sean muy buenos sabiendo qué van a evaluar, que sean muy buenos sabiendo qué van a identificar en la entrevista, que sean muy buenos haciendo un seguimiento óptimo, generando una súper experiencia de seguimiento a los colaboradores o a los candidatos que se postulan, etcétera. ¿Por qué? Porque al final esto es lo que hace la diferencia. Yo sigo viendo muchas empresas que están atoradas en el cuestionamiento de cómo le hago para atraer más gente, ¿no? Y luego, pues lo poquito que atraigo, ya no tengo mucha opción para seleccionar y entonces pues dejo pasar a lo que me llegó y la respuesta siempre es, esto es lo que me llegó, ¿no? Y entonces un proceso bien implementado de atracción no tiene la respuesta de esto es lo que me llegó, ¿no? Un proceso bien implementado de atracción es, tengo la cantidad suficiente de personas para tomar la decisión correcta para seleccionar. Pero esto solamente va a pasar si tú de verdad aprendes a digitalizar tu proceso y desarrollas habilidades. No se requiere tantísimo presupuesto, requiere saber qué te sirve, para qué, en qué momento y cómo apalancarte correctamente. Por eso es que el curso de reclutamiento digital, que sí es comercial, pero no, pues justamente te enseñamos a hacer eso. Desde cómo hacer el anuncio, yo veo muchos anuncios que qué bonito te quedó con tantísima información y cero efectivo es, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, ¿cómo vas a poner el anuncio? ¿Qué vas a utilizar? Todo cambió. Hoy te aviso y te digo, despierta, todo ya cambió. La vieja escuela que te dijo, pon el anuncio con toda la información completa y sueldo y todo, ya todo cambió. Hay que ser estratégicos. Hay que ser estratégicos, hay que captar la atención y hay que competir en las redes sociales, en el mundo digital, por la atención de la gente para que esa persona que tú buscas haga match con lo que tú tienes. Entonces, bueno, ya ese es el tema del reclutamiento. Vamos a la parte de gestión del desempeño. ¿A qué se refiere gestión del desempeño? Se refiere justamente a todos estos procesos de evaluaciones anuales que se llevaban a cabo en papel, que eran subjetivas y a menudo desconectadas del desarrollo continuo del empleado. ¿Como cuáles? Pues como las evaluaciones de desempeño que se hacían solo por cumplirlas, como las evaluaciones de clima laboral que se hacían porque pues me las pidieron porque pues me dijeron que qué mejoras podía haber y de ahí no sucedía nada porque era muy lenta la manera en la que pues, se aplicaban antes, ¿no?